adelante. Vale. Vale, estaba Iván hablando del tema de la prórroga. Vale. Iván. Que yo siempre, cuando he negociado un ERTE, en la decisión final, nunca, ni tan siquiera se me ha... Bueno, yo no sé por qué no me lo he planteado, pero realmente jamás, siempre les he dicho a los clientes, no, los ERTEs tienen una fecha de finalización y esa es la fecha en la que tenemos que finalizar. Si queremos realizar otro, otra vez volvemos a negociar. Que yo creo que en el trasfondo de todo esto es lo que viene a decir un poco el Real Decreto, porque si tienes otra vez que sentarte con la comisión negociadora, pues hay que negociar. No. Tendrás que presentar documentación contable y qué más te da dárselo a los sindicatos que luego dárselo a la autoridad laboral. Pues ya la Pues preparas. de momento, salvo que saquen un procedimiento abreviado, va a tener que ser así. Vas a tener que presentar la misma documentación que cuando haces uno nuevo. Simplemente que el título, en lugar de ponerle nuevo de top, le vas a llamar pues prórroga del anterior. En cuanto a lo de las limitaciones y tal, yo comentaba y me decía Iván que no. Que es verdad que, imagínate que no hay nuevas restricciones, ¿vale? Y que en los salones de boda... volvemos al 2. Sí, que en los salones de boda se permite que vaya la gente ahí a todo trapo. La gente no va a ir a todo trapo, no va a hacer una boda multitudinaria. Los salones de boda van a ser lo que eran porque ya se ha instaurado en nuestra forma de vivir que no se puede hacer una mesa de más de 6 o 10 o de más de nada, y ya no va a haber una boda de 400, me decía Iván, pues causas productivas. Pues tampoco, son limitaciones a raíz de nuestra forma de entender cómo nos tenemos que mover socialmente. Pero eso son causas, Marga, eso son causas que derivan del COVID, no derivan de nuevas limitaciones, aunque esas nuevas limitaciones sean anteriores al Real Decreto 30. Es que yo no sé. Las causas ya las tienes incluidas en la prórroga de los ERTEs fuerza mayor. Yo no sé. A ellos les ha afectado. Pero yo creo que hay limitaciones de 20 todavía, ¿no? A ellos les han afectado dos limitaciones concretas del mes de agosto. Una es el tema de horarios, con lo cual se han caído todas las bodas por la noche, y otra es que rebajaron aforo. Con lo cual las bodas, ya las que se hicieron con menos gente. Entonces, si eso no son limitaciones que te pueden llevar a un ERTE de limitación, ya me dirás tú lo que será. Yo creo que ahí sí que pueden dar el salto al vacío y solicitarlo con toda la argumentación. Yo me la jugaba. Yo no lo tengo, pero me la jugaba seguro. Sí. Yo me hacía una memoria y decía, no puedo trabajar igual y tengo restricciones igualmente. Yo lo hacía, vamos, seguro. Y además me anticiparía ese requerimiento y les explicaría en una parte de la memoria el por qué no acudí en agosto a un ERTE por rebrote. ¿Pero no tenían un ERTE ya abierto, Marga? Tenían un ERTE del 14 de marzo. ¿Tenían un ERTE? Vale, ERTE del 14 de marzo. ¿Tenían aún abierto ese ERTE? ¿Habían renunciado al ERTE? No, están abierto y aplicándolo. Pues si están abiertos y aplicándolo, ¿por qué no pueden seguir aplicándolo? Que esa es la cuestión. Porque no va a tener exoneración. Porque no van a tener exoneración. Porque no están en el CENAE. Los banquetes no están en el CENAE. Y el problema de esos centros, Iván, dices, bueno, pues tampoco pasa nada, no abusemos de las exoneraciones. Es que les viene curva. Porque si ahora en octubre y en noviembre no hacen las 4 bodas que tengan previstas, a ver cómo pasan en las Navidades. No, Marga, que les están cancelando todas las bodas del primer semestre. Lógico. El 21. Claro. Todas las que habían aplazado de marzo, abril, mayo, junio que habían puesto para el año siguiente, las están cancelando porque es que no se pueden hacer bodas por la noche con esta limitación de horario. Es un desastre. Vale. Para ellos es un desastre. Yo creo que la base es lo que está diciendo Enrique. O sea, ya no que sean las mismas causas por las que se está manteniendo el ERTE por fuerza mayor del artículo 22, sino que haya habido restricciones, nuevas. Viene en julio, viene en agosto, por tema de órdenes de sanidad. Ahí es donde hay que meterse, no pretender como que si todo sigue igual, es un ERTE prorrogado sin exoneraciones. Pero si hay algunas causas que te permitan alegar que ha habido nuevas limitaciones, aunque esas limitaciones incluso no te hayan afectado hasta el punto de que ahora necesites pedir medidas más restrictivas, más reducciones de jornada, alguna suspensión, sino aunque sea seguir igual, entrar por ahí. Y dos últimas reflexiones. Una, por eso creo que han eliminado lo del 1 de septiembre, porque se han dado cuenta en la negociación que hay muchas medidas restrictivas que se aplicaron por las autoridades laborales en agosto, con el tema de los rebrotes. Y segundo,
Se me ha ido el hilo. Tenía dos, pero la segunda se me ha ido. Ya saldrá. Ah, no. Y segundo, que igual por eso esa nota de prensa que publicó la COE, cuando al final se adhirió al acuerdo del Real Decreto, porque que en algún sitio alguien decía que ahora ya está hostelería y comercio. Ah, vale, por esto. ¿Cómo? Claro, igual la condición Hubo de la un COE... comentario en redes sociales de la COE Sí. que dijo que al final sí que se adhería porque en última instancia se había incluido Claro. hostelería y comercio. Si quitas Y no el 1 de se septiembre... Cuando en los CENAIS no están. Y a Ya, lo está mejor si incluida, quitas lo del 1 de septiembre, sí que te puedes Claro. acoger a limitaciones del mes de agosto que afecten Claro. a hostelería y que afecten a comercio. claro. pero no están incluidas, o sea, creo que en el foro se quieren incluir todos en hostelería y comercio y hay que currarse mucho una memoria y unas restricciones Ujú. para que incluyan las exoneraciones. Así, a grosso modo, están excluidas, pero para Sí. ciertas Sí, actividades específicas dentro de la hostelería y del comercio, por eso. ¿Hostelería para todos? No. Vas a tener que acreditar que tú eres hostelería y a ti sí, y a lo mejor a otro de hostelería no. eso es. Nieves, ¿Qué? ¿te parece ¿Qué? bien lo que hemos dicho? Ah, ¿qué quieres que diga? No, si te parece algo mejor de... No, se puede, no se puede. No, ¿No? ya ha quedado, creo que claro, quiero decir que yo tengo libertad para, insisto, tengo libertad para pedirlo, no me pueden pedir explicaciones y luego lo que es que tengo que es argumentarlo, las Además no que eres no de tienen Cobrasova, las con lo cual restricciones, me lo es más aplico a fácil. partir de la entrada en vigor del decreto, pero esas limitaciones pueden venir de antes. Y ya está. Además, Muy bien. tú esto ponlo en la memoria, tal y como le dijiste a una persona que sabemos en la reunión del colegio, dijiste que como no eres de Cobrasova, Pues decir lo que tú quieras. tienes más libertad todavía. Yo tengo más libertad. Siempre la he tenido, o sea que no. Aunque fuera de. No. Bueno, seguimos avanzando. Pero. 4 y 5 están claros, ¿no? Límites relacionados con reparto y 4, 4, 4, 4, transparencia 4. y El 5, y el mantenimiento del empleo. 4. La guarda del empleo. Salvaguarda. El Yo tengo 5. una duda que me acaban de plantear por WhatsApp. Y Salvaguarda. sí, os leo. Una cosa que no tengo del todo clara respecto al mantenimiento del empleo del nuevo Real Decreto. Por ejemplo, las empresas que yo tengo de agencias de viajes, ya sabemos de quién hablo, Ana Nebot, ya sabemos quién es. Ana Nebot. que llevan desde el 14 de marzo con ERTE y no han reincorporado a nadie, y se aplican a partir de ahora exoneraciones, hay un nuevo mantenimiento de empleo. Tendrán una vez rodada la actividad 12 meses de mantenimiento. Se chupan 12 meses, pero tal cual. Desde que empieza, Sí. desde el 1 de enero, imagínate que se incorporan... 12 meses desde el 1 de octubre. No. Primero, Desde el 1 de octubre. Seis. Claro. primero tiene que terminar el mantenimiento anterior, que ese depende No de ha cuando empezado incorporaron nunca. a Si la no ha primera empezado. No, pero es que aún no lo ha empezado. Es que aún no lo ha empezado. Entonces no será desde el 1 de octubre. Claro que no. Sí. Desde que se reincorpore el primero. No, dejadme. Vale, te No, dejamos. A ver, las exoneraciones del Real Decreto 8 empezaba a contar la salvaguarda del empleo desde el primer día que se reincorporara, ¿vale? Pero ella no ha reincorporado a nadie. A nadie. Pero ella el 1 de octubre ya no se está aplicando esas exoneraciones, con lo cual en algún momento tendrán que empezar a computar. No, sí, Bien, cuando Pero se las ha aplicado, José. Se las ha aplicado. Sí, pero si ella no reincorpora, Sí, A sí, partir del ¿cuándo 1 de empieza, enero, cuándo empieza, 12 cuándo meses. empieza a computar? ¿Cuándo empieza a computar? Porque ella ya no se va a aplicar las del 8. Ella ahora va a empezar a aplicarse las del 30. No. Entonces, ¿cuándo meses empieza? desde el 1 de febrero. No. Sí, Yo sí, creo sí. Leemos el artículo. Pues, Leemos el artículo. Yo creo que Vale. tiene sentido lo que dice José. Claro. Los A 6 ver, meses, los 6 meses de mantenimiento los 6 meses del de Real Decreto salvaguarda 8 para ¿cuándo esta empiezan a empresa contar? empiezan a contar Claro. cuando dejas de aplicarte las exoneraciones del Real Decreto 8, Claro. que es el 1 de Porque octubre. ella no ha reincorporado a nadie. No, Ella no a ver. reincorpora a nadie. Espérate un momento, Joselito. A Dime, ver, Margarita. las exoneraciones para las agencias de viaje por CNE sí que las tiene. ¿Por qué dices Pero que no? escúchame, que no estamos hablando de las nuevas, estamos hablando de las antiguas. Real Decreto 8. Tienes 6 meses de salvaguarda del empleo. Según el último párrafo del artículo 5 del Real Decreto 30, te dice, si la empresa estuviera afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del periodo nuevo se producirá cuando aquel haya terminado. Pero es que aquel, Nunca que es el empezó. 8, nunca ha empezado, pero tendrá que empezar. ¿Cuándo empieza si no has reincorporado a nadie?
pues cuando dejas de aplicarlas. Cuando reincorpores. No, que incorporas, no. No, porque a partir del 1 de octubre estás aplicando ya no se está aplicando. de otro decreto. Es que entonces si Pero entonces tiene ventaja el no haber... ¿Cómo que ventaja? Sí. No. Sí. Que le empieza a contar el 1 de octubre. O sea, yo lo que estoy leyendo no entiendo eso, ¿eh? Eso es lo que dice José, 6 más 6. 6 más 6, claro, 12 meses. Ella va a tener salvaguarda del empleo el 30 de septiembre del año que viene. Marga, lee el artículo. Vale. Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados a disposición adicional sexta del Real Decreto 8, el artículo 6 de 26 de junio de medidas asociadas de prevención de activación del empleo y protección del trabajador autónomo y competitividad del sector industrial mantendrán vigentes en los términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en estos. Con lo cual, eso está ahí. Las empresas que conforme a lo previsto en esta norma reciban exoneraciones de las cuotas de seguridad social prometidas en base a la aplicación de dichas medidas excepcionales a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputos se efectuarán en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto. Exacto. ¿Y esa que ponía? Que es cuando lo incorpores. José, un momento. Dime. Tú aplicaste el Real Decreto 8. Sí. No rescataste, empieza a contar. Ahora, de repente ya te encuentras con que el Real Decreto 8, pues para ti desaparece. No desaparece, esto no. Sí, desaparece. Sí, las exoneraciones del 8 desaparecen. Para estos casos. Estamos hablando de mantenimiento del empleo, no estamos hablando de nada más. Pero la de mantenimiento del empleo se aplica porque te estás aplicando exoneraciones. Si no hay exoneraciones, no hay mantenimiento de empleo. Una pregunta concreta. No. Pregunta. Una pregunta concreta. Dime. Como nunca empezó a ponerse el marcador del anterior, ¿vale? Empezamos con el 1 de octubre. Y entonces sigo sin reincorporar a nadie hasta el 31 de enero que puedo prorrogar estos ERTES y tal, ¿no? Sí. Y entonces, te pregunto, ¿qué 6 meses nuevos son para estos? ¿Empiezan a contar el 1 de octubre? No. Pero, no, el 1 de octubre empieza a contar la salvaguarda del empleo del Real Decreto 8. Y veremos si en octubre, diciembre, febrero, marzo, si el 31 de marzo has reincorporado a alguien, el 1 de abril empezará a contar los 6 meses de esto. Porque si no has reincorporado a nadie... José, o sea que para ti la respuesta es... Perdona, para ti la respuesta es que 12 meses desde el 1 de octubre. Esa es tu respuesta. Ese es el mínimo. 12 meses mínimo. Hay otra... Bueno, no sé, si el 1 de abril tú no has reincorporado a nadie, el inicio de la salvaguarda del empleo de las exoneraciones del Real Decreto 30 no podrán empezar porque, como te hace referencia a la disposición adicional sexta del Real Decreto 8, que dice que el inicio del cómputo de la salvaguarda del empleo es desde el reinicio de la actividad, que es lo que se ha interpretado siempre, que es desde la primera reincorporación. Por eso, la nueva salvaguarda del empleo empezará el 1 de abril si tienes a alguien reincorporado, pero los 6 meses de salvaguarda del empleo del Real Decreto 8 es que tendrán que empezar a computar en algún momento porque ya no las estás aplicando. Sino que vas a pero no ha reanudado la actividad. Que es, no es lo que yo decía. Aún hay una, aún hay una una lectura de todo esto que pudiera ser en todo caso aún más apretadita, gorda, ¿vale? Más gorda, que es la que yo decía de que los 12 meses que tú estás diciendo son a partir del 31 de enero. Y me voy. o cuando reincorpores. ¿Por qué? Porque la actividad ahora estoy leyendo el Real Decreto, el 8, y te está diciendo que las medidas extraordinarias del rey estarán en el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Si no ha reanudado la actividad, tienes los 6 de esta más los 6 del otro. Claro, pero también me parece un poco claro. Desde la reanudación, no desde el 1 de octubre que dice José. Pero está claro que entonces tú eres más estricta. El compromiso de mantenimiento del empleo va vinculado a unas exoneraciones. Porque si lo incumples, la consecuencia que tiene es que te hacen devolver las exoneraciones. Con lo cual, lo que dice José tiene sentido, que para aquellas empresas, este artículo desde luego no está redactado pensando en este caso, se les ha pasado como siempre. Pero para aquellas empresas que no ha empezado el contador, es cierto que las exoneraciones del Real Decreto 8 para estas empresas terminan el 30 de septiembre. Las exoneraciones terminan el 30 de septiembre. No tendría sentido que
el compromiso fuera de 18 meses a partir del 30 de septiembre porque tú tardaras un año en incorporar al primero cuando llevas un año sin exonerarte. Tiene sentido pero cabe la lectura por la literalidad. Para el que no ha incorporado a nadie, el compromiso del 8 empiece cuando dejas de exonerarte por el 8. Eso tiene sentido. Un poco arriesgado, no sé, yo me voy a literalidad, es arriesgado. En desventaja con respecto a los que tienen el mantenimiento de empleo hasta diciembre. Yo estoy con Marga, ¿verdad? Claro. Yo estoy con Marga, ¿eh? Pero desventaja, si la gente que ya ha reincorporado está en ventaja. Pero por esa La gente que ya está trabajando está en ventaja. ¿No puedo despedir? Si no estoy en agencias de viaje. ¿De qué hablas? De mantenimiento de empleo, de mantenimiento de empleo. De salvaguardar. De no poder despedir, ¿no? Bueno, esto si queréis, como hay opinión dividida, el miércoles en el webinar de Carlos Alfonso Mellado lo preguntaremos. A ver el que piensa. Vale. Punta que a mí se me olvida. Artículo 6, provisión de despidos. Está claro que se prorroga. Yo ahora quiero preguntaros, porque yo tengo un caso de una empresa que voy a tener que despedir a uno. Ya. ¿Cómo lo haríais? Forma. Disciplinario. Causas objetivas con reconocimiento de improcedencia. Aquí el problema es que el disciplinario falso... En este caso va a ser muy falso porque ni siquiera se ha incorporado. Claro, pues fíjate, pues nada, o sea, es que... Pero ¿quién va a saber que es falso? ¿Tú? El trabajador que no se haya de incorporar desde que le tocaba. Ya no, a ver, es que si haces ese tipo de despido tiene que haber un poquito de acuerdo entre las partes. Iván quiere hablar. Yo quiero. Iván quiere hablar. Es que lo que quiero evitar es la nulidad. Bueno, vale. En todo esto, que hayan, no sé, 3, 4 sentencias, la de Sabadell, hay otra en Almería y demás, que estén hablando de nulidades por simplemente la cuestión de despedir sin causa, clara, durante la pandemia y durante este periodo en el que se tiene que proteger el empleo, yo creo que el TSJ lo va a coger por banda y lo va a poner, vamos, mirando a Cuenca. Quiero decirte, no va a permitir que sea nulo porque los casos de nulidad están tasados. Y al estar tasados tenemos que irnos a lo que tenemos en la norma y no tenemos que hacer invenciones extrañas. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas cuantas sentencias. Yo tengo encima de la mesa 5 demandas en este sentido. E incluso pidiéndome cantidades estratosféricas por los salarios de tramitación que se va usted a ahorrar y todo esto, ¿no? Pues nos la tenemos que jugar. Realmente yo creo que aquí el TSJ amparará de manera clara, creo, porque el Supremo lo tiene bastante claro y el caso en concreto, los casos de nulidad están tasados. Y como están tasados, yo no le daría muchas más vueltas. El tema va a ser improcedente, o entiendo yo que tiene que ser improcedente, y lo de la nulidad, pues bueno, cualquier tipo de invención que quieras hacer luego posteriormente entre modificaciones sustanciales y entonces el trabajador coge, no la acepta y son 20 días y por ahí entonces me puedo escapar. No vas a tener más o menos crudo por ambos y por lo tanto yo creo que directamente una improcedencia y que sea lo que debe. Yo me decanto la forma. En un despido objetivo, incluso explicar el por qué lo despido, pero reconocerle la improcedencia. Vale, pero ten en cuenta que ese reconocimiento, pues bueno, incluso lo puedes hacer con un pacto transaccional, que ni tan siquiera tendrías que ir a... Bueno, es que el trabajador igual no está de acuerdo, que yo le reconozca. Vale, eso es otra cuestión. Porque igual me quiere ir a de acuerdo. Pero creo que reconociendo improcedencia, yendo por un disciplinario o por un causas objetivas, creo que para pedirme nulidad, en el primer caso me puede ir por la vía de nulidad por falta de causa, que hay alguna sentencia que creemos que no tiene recorrido, pero ya hay alguna sentencia que lo ha reconocido. Sin embargo, si lo propongo con un despido objetivo con reconocimiento de improcedencia, la nulidad ya solo la podría pedir por el hecho de que la limitación del Real Decreto 8, del Real Decreto 9, la consecuencia es la nulidad. Y eso creo que sí que no ha habido ninguna sentencia. Creo que sí que ha habido una, pero bueno, no estoy seguro. En esos casos, que sí que han habido un par de ellas, pero que te digo que tienen escaso recorrido y desde luego yo, entre decantarme por un disciplinario o por uno por causas objetivas fundamentadas, pues yo me decanto por el objetivo y que luego me declaren la improcedencia. Exacto.
Yo creo que la Sí. forma es preferible siempre un objetivo, fin, Vale. del 52. Artículo 7 está claro, limitación de horas y externalizaciones. Y Pero artículo escucha, 8. ¿y qué causas le vas a meter en el objetivo? Pues Pues las mira, que es una ponemos, academia- Para no incumplir el artículo, el Real Decreto 9. Para no incumplir. Es que lo voy a incumplir. ¿no? Es Lo va que a incumplir, claro. Claro. Ah, Porque o es sea, un, Seguir es un procedente. despido objetivo fundamentado en el COVID. Es decir, es una academia Claro. de inglés que por las limitaciones de aforo, las clases son de menos alumnos. Y al tener clases de menos alumnos y por la baja de los de alumnos que se ha producido, tiene que despedir a uno de los dos profesores que tienen. ¿Y no puedes pedir un ERTE por limitaciones? Por limitaciones no. Podría pedir un ERTE top, pero no quiere la empresa. La empresa ha dicho que no, que lo quiere fuera ya. Pero afecta. Pero, ¿y mantenimiento de empleo, devolución de exoneraciones, todas esas No, cosas? no ha tenido Ah, exoneración. bueno, vale. Porque esta es una Vale. academia de Ah, inglés. Ah, haber empezado por ahí. Es Eso es un- trampa, es eso es una trampa. no, es una academia de Trampa. inglés. Es una Claro. academia de inglés que con el confinamiento siguió dando clases Jolín. online. Así es fácil. O sea, Hombre, es fácil, no. Es que el problema es la nulidad. Bueno, no es tan difícil. Yo no la veo, pero bueno. Estamos ahí con el corazón encogido, sufriendo. Artículo Sí, 8. lo estaba pasando fatal. Artículo 8, Claro. pediros comida, que aquí Siete, vamos a estar un Enrique. ratito, ¿eh? Artículo 7. Vale, Artículo 7. No obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inician a partir del 1 de octubre del 2026. 7. Ah, pero ese es el 8 ya. No, ese es el 8. Ese es el 8. Iván, El ocho, siete- ¿por qué has ido al 7? Coño. Hay que pasar antes por el 1, 2, 3. 7 horas extras y nuevas externalizaciones. Ese está El claro. 8. El 8. Y el 8, dejarme que haga yo el seguimiento Vale, vale. de los apartados, porque Venga. a mí Tela. me sobran dos párrafos A mí me sobra todo. del apartado 3 y me sobra un apartado del apartado 7. Si le quito esos tres apartados, más o menos el artículo lo entiendo. A ver si soy capaz luego de traducir lo que dije ayer Pero con eso no. del 8-7. Vale, apartado 1. El apartado 1 lo que hace es excluir el apartado B del 25.1 del Real Decreto 8, ¿vale? Que es el que habla del consumo de prestaciones. Y en cuanto a los tipos de ERTE, salvo que me corrijáis, ahí están todos los habidos y por haber. Todos. ERTEs del 22, ERTEs del 23, sean anteriores o posteriores, Mm. nuevos ERTEs de rebrote del 30 y ERTEs de rebrote del 24. Todos. Con lo cual, en el apartado 1, salvo que yo lo haya leído mal, ahí están todos los Todos. ERTEs. Lo Sí. fácil que es decir todos. Sí. Pero Y no por tiene que tanto, tener algo. está haciendo una mención expresa que excluye el 25.1b del 8, es decir, excluye el consumo Sí, de ese prestaciones está fuera. de todos los ERTEs. Sí. Vale, lo de apartado 2, lo de la nueva solicitud colectiva, pero sobre todo el explicaros mi visión de lo que quiere decir las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora la baja en la prestación de quienes dejen estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad. Mm. ¿Por qué creo que esto lo dice con carácter previo? Y lo que dice en el apartado siguiente, que yo te escuché a ti, José, explicar algo de las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de regulación temporal de empleo, Sí, ahí me deberán lié. igualmente Ahí efectuar me la lié. comunicación referida, no se Fue del refiere a la viernes que autoridad estuvimos laboral, comentando. sino que en No, el no, se apartado anterior refería- habla de una desafectación y en el siguiente habla de la Exacto. desafectación completa. Exacto. Pero es lo mismo. Que ahí me lié Pero yo. ¿por qué creo Ahí que me ahora lié yo. piden la baja en prestaciones, es decir, este en naranja, previo? Vale, si tenéis por ahí a mano la nueva guía, ¿tenéis por ahí a mano la nueva guía de prestaciones del SEPE? Sí. Vale, Creo que en la hoja 11, dice, no es muy importante, no es necesario comunicar periodos respecto de un trabajador si se ha mantenido en situación ininterrumpida de inactividad desde el 1 de octubre. Mm. ¿Vale? Y eso enlaza con el 8.5 también. Es decir, lo que te está diciendo es, mucho ojo con esto, la solicitud que hagamos colectiva de fecha 1 de octubre va a suponer de entrada al reconocimiento de la prestación y el inicio del pago, sin esperar Sí. al envío de periodos de actividad. Exacto. Por tanto, A ver si es verdad. los que lo estén haciendo a mes vencido, el mes de octubre, los trabajadores van a cobrar el mes entero de ERTE.
¿Por qué te pide que hagas la baja previa? Para que no se produzcan estas situaciones. Para que si un trabajador está afectado el 1 de octubre, pero lo desafectas el 10 y tú puedes optar, por lo menos hasta el 30 de septiembre, podías optar por dar de baja esa prestación con el envío de periodos de actividad a mes vencido, pero con el reconocimiento de la prestación a 1 de octubre, el mes de octubre ya se lo van a pagar entero, lo que no quieren es que un trabajador quede totalmente desafectado y que tenga que hacer una devolución de parte de las prestaciones. ¿Me entendéis? El por qué quieren ahora que lo hagamos previo. Para evitar ese pago en exceso del último mes en que este trabajador esté en ERTE. Correcto. Porque luego, de todas formas, también si os dais cuenta, el 8.5, y ahora doy un saltito, dice... Pero podrían ser menos exigentes y en lugar de decir previo, dar un margen de 4 o 5 días, ¿no? Bien. Es que tampoco creo que pase nada con 4 o 5 días, mientras no te acerques mucho al momento en el que calculan nómina. Porque luego dice en el 8.5, en los casos previstos... Que antes pasaba. ¿Perdón? Que pasó antes, que quiere decir que sancionaron además, y por eso yo tengo unas alegaciones, por no comunicar previamente. No, pero no estamos hablando de la comunicación e inspección, estamos hablando de la baja en la prestación. La baja en la prestación nunca ha sido obligatoria hacerlo con carácter previo, salvo ahora. Ahora sí. Te dice, en los casos previstos en los apartados 1 y 2, que yo creo que esto es un error, se refieren los artículos 1 y 2 y no a los apartados 1 y 2, pero bueno, da igual. A efectos de la regularización de las prestaciones por desempleo, ¿ves? Habla de regularización, es decir, ya entiende que van a poder haber situaciones en las que se pague una prestación por un importe que no toca. Cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad e inactividad, es decir, uno que esté entrando y saliendo, así como en los supuestos de reducción de jornada habitual y en los casos en los que se combinen ambos, días de inactividad y días de reducción de jornada, la empresa deberá comunicar a mes vencido a través de la comunicación de periodos de actividad de la aplicación certificados la información sobre días trabajados. Es decir, está excluyendo expresamente de la obligación de enviar periodos a los trabajadores que estén en suspensión continuada. En suspensión. Eso sí. Y por eso lo enlazo con el apartado anterior, el por qué te piden que sea con carácter previo, para evitar que de ese último mes le paguen la prestación entera. Por eso creo yo que imponen ahora la obligación, que luego, que si se acuerda Iván, en la reunión que tuvimos en la dirección provincial, cuando salió este tema de presentar la baja con carácter previo, los funcionarios no se lo explicaban, pues no entendemos por qué. Y yo creo que ayer releyendo estos artículos y poniendo en conexión unos con otros y con la guía, yo creo que es por esto. ¿Vale? O sea que a lo de la baja previa con Excel naranja hay que hacerle caso y hay que enviarlo, sobre todo cuando sea desafectación definitiva. Previo. ¿Pero previo vale en el día o el día de antes? Previo. Previo, Marga. El día de antes. Y para los trabajadores que estén en suspensión continuada no sería necesario incluirlos en los periodos. ¿Vale? Eso te lo aprendes, te preguntaremos. Aquí a raíz de esto hay una nota que vi yo en la informativa que mandaron sobre el tema de mandar primero los periodos y cuando ya sepamos que es los periodos de septiembre y cuando ya sepamos mandar la solicitud nueva. Ahí había una notita que ponía incluir solo a los trabajadores que estén afectados. Y los que no estén afectados, que luego se puedan volver a afectar, presentar una nueva solicitud. Con lo cual, implícitamente, el SEPE te está dando carta de naturaleza y de libertad a afecciones y reafecciones, que eso siempre hemos tenido muchas dudas al respecto. ¿Vale? No sé si os acordáis de haberlo leído. Vale, pero a mí esa anotación me gustó mucho y me resultó muy interesante. Luego, apartado 3 del artículo 8. ¿Vale? Aquí empieza el baile ya. Es decir, no sé por qué ahora habla de los ETOPS, cuando los ETOPS del artículo 23 del Real Decreto 8 ya están mencionados en el apartado 1. Y hace un apartado específico para los ETOPS, para decirnos que los ETOPS que se negocien o cuya decisión de la empresa se comunique a la autoridad laboral con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 30, tenemos que hacer la solicitud colectiva de prestaciones. Pues bueno, no sé para qué lo dice, porque ya lo había dicho en el apartado 2 respecto del apartado 1. Pero bueno, esto ya estaba, pero ojo, ojo lo que dice ahora.
¿vale? Que es aquí donde empieza mi rayadura mental con este artículo. A las personas trabajadoras afectadas por estos nuevos expedientes les será de aplicación las medidas previstas en el artículo 25.1, sin hacer exclusión entre apartado A y apartado B. Por tanto, si les es de aplicación el 25.1, les es de aplicación el 25.1b, es decir, el no consumo de prestaciones. Pero dice sin perjuicio de lo establecido en el punto 7. 7. Pero entonces, si lo que quiere decir sin perjuicio del apartado 7 es que no se le aplica el B porque había puesto 25.1, ¿para qué existe este párrafo si en el apartado 1 del 8 ya estaba claro? Pues igual que existe la anterior de lo de los ETOPS de hacer la solicitud colectiva, que ya sabemos que hay que hacerla. Por tanto, entiendo que si ya existía el apartado 1 del artículo 8 que excluía a los nuevos ETOPS del 25.1b, y aquí hable del 25.1, me puede dar pensar que los ETOPS nuevos no consumen prestaciones. A ver, Y que cuando dice sin perjuicio del apartado 7, es que no sé por qué coño ha puesto sin perjuicio del apartado 7. Vale, y luego, segunda rayadura mental con este apartado. Fijaros lo que dice el siguiente. La duración de la prestación reconocida se extenderá como máximo hasta 31 de enero de 2021. Es que esto no ¿Cómo tiene, que no tiene ni pies ni cabeza. la prestación reconocida en un ERTE-TOP Eso es una barbaridad. Por tanto, yo creo que si en el apartado anterior sí que está excluyendo los nuevos ETOPS del consumo de prestaciones, lo que quiere decir ese apartado siguiente es que en lugar de decir la duración de la prestación reconocida, debería decir la duración del beneficio del no consumo de prestaciones durará solo hasta el 31 de enero del 21. Sí. Porque el ETOP lo haremos hasta cuando negociemos. Pero el no consumo de prestaciones solo llegará hasta el 31 de enero. Yo creo que ahí está, ahí le has dado. Consumo. Sí. Pero a senso contrario digo, ¿y entonces qué sentido tiene excluir de los nuevos ETOPS el consumo de prestaciones? Porque quieren que hagamos ETOPS. Quieren que hagamos ETOPS. Es que es así. O sea, quieren que negociemos con los sindicatos. Lo que quiere decir también, como derivada de esto, si esta teoría fuera verdadera, que las prórrogas de los ERTE-TOP son un timo. Porque si tú prorrogas uno anterior, no estás en un ETOP nuevo. Con lo cual, si el ETOP nuevo llegamos a la conclusión de que no tiene consumo de prestaciones, la prórroga no la tendría. Por tanto, en lugar de prorrogar, ya que vas a tener que hacer el mismo procedimiento, haz uno nuevo. Y te aplicas este apartado. Salvo... Iván. En este caso, el vencimiento esté dentro de lo que son el periodo de tiempo antes del 31 de enero y, por lo que sea, te interesa el decir, bueno, pues lo prorrogamos hasta el 31 y luego ya negociaremos uno nuevo. Pero lo que está diciendo Enrique, yo lo veo claro. ¿Para qué vas a prorrogarlo? A no ser que sea por el tema de la posible exoneración. Que yo creo que en todo esto siempre vamos enlazaditos de qué puedo hacer primero para llevarme la exoneración. Y si no me llevo la exoneración, evidentemente negocio uno nuevo y ya está. Bueno, eso queda como incógnita, saber lo del tema del consumo de prestaciones para estos ETOPs, ¿vale? Bueno, el 5 ya lo he introducido yo al hablar del 3, para hablar de lo de la baja en prestaciones. El 6 es el que nos clava la espada de Damocles, de que independientemente de lo que hagan ustedes con el SEPE con la prestación, tienen que seguir comunicando por calendario previo, pues bueno, las comunicaciones previas, es decir, sin perjuicio de lo que se hace y que va destinado a la inspección de trabajo. Y luego viene el 7. Pero a mí el carácter previo, bien, vale, lo aceptamos ya. Pero de las, sé cómo se hace, pero de las variaciones, ¿cómo las comunico? ¿Con Red Sara? No, con lo mismo. ¿A qué te refieres? A reducciones, por ejemplo, tú tienes uno suspendido y lo pasas a reducción. Por el mismo medio. ¿A qué efectos? ¿A efectos de prestación o a efectos de inspección de trabajo? A efectos de inspección, que es lo que dice ahí, que tiene que ser previo. Porque si tú tienes que mandar unos calendarios que son a mes vencido, a mí finalizar una prestación con el Excel naranja y mandar una solicitud colectiva nueva para el nuevo ERTE, hasta ahí yo lo capto, ¿vale? Y luego a mes vencido mandas los estos que tú ya me explicarías, ¿no? Vale. Pero dice, si sucede una baja de una prestación, vale,
calendario naranja. Y si sucede bajas y variaciones de las medidas de suspensión o reducción, ¿qué tendríamos que hacer? Mandar por Red Sara, oiga, que este No, por calendarios, por ¿El procedimiento calendario? Otro calendario. previo. Claro. previo. ¿Vale? Pues esa es mi duda. El Salvo, problema- De todas Salvo- formas, sí. vuelvo a recordar, las inspectoras, las dos lo dijeron clarísimamente varias Ya. veces. Nos la bufa. Nosotros no vemos esos calendarios. Me es igual. Donde, si lo presentas por Rexara, si lo presentas por XML, nos la bufa. Nosotros lo que queremos y lo que estamos haciendo, porque estamos en la calle, es llegar a un centro y que el trabajador, si está trabajando o está trabajando parcialmente, que el horario haya sido comunicado y que yo llegue allí y me diga, mire usted, es que esto está comunicado, este señor tiene que trabajar de 9 a 2 y está aquí trabajando. Y si yo voy por la tarde y ese señor tiene que trabajar de 9 a 2, que no esté trabajando. Se la bufa a la inspección, calendarios previos por XML, se la bufa. Así lo dijeron, además es que fueron buenísimas. Yo creo que no nos van a enviar la grabación de esa charla porque dijeron varias cosas que yo, Seguro que no. que yo creo. Interesantes, ¿no? Te digo que no nos las envíen, te digo que no van a enviar ese, vamos, o tendrán que editarlo muy bien. Salvo Pero que el lo colegio, dijeron clarísimo, ¿eh? salvo que el colegio consiga arrancar un compromiso del SEPE de inspección, que yo se lo dije el otro día, le conté lo que están haciendo en Mallorca, Claro, es que tú flipas. y eso sería alucinante. Claro. Se nos pasó decirlo, ¿eh? Eso había que Se nos haberlo pasó. dicho. Sí. Pero bueno, yo no... Pero de momento, mientras esté esa obligación ahí, yo, al menos, me quedo más tranquilo haciéndolo por procedimiento, Claro. porque una vez sabes cómo se hace, es muy sencillo. Quien lo esté haciendo Yo a ahí- través de Rexara o a través de comunicado de la autoridad laboral y quiera seguir haciéndolo así, lo puede hacer. No, si yo no lo he hecho nunca. Porque puedes pillar con la mayoría de inspectores de trabajo que sean como las que fueron al webinar del colegio. Pues yo tuve una inspección con la